Buenas, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, pasantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recursos Marinos Costeros, participando en el segundo periodo académico, cursando la clase de calidad total. Nos toca impartir el tema de Incoter en su nueva actualización 2020. Me acompañarán Eugenio Antonio Laínez, Leili Noemí Vázquez, José Antonio Medina, Carlos Manuel Estrada, Derry José Solórzano, Daniel Fernando Espinosa. Yo soy José María Medina. Definiendo qué son los Incoterms. Los Incoterms son el conjunto de reglas internacionales que determinan el alcance de las cláusulas comerciales que se incluyen dentro de un contrato de compra-venta internacional. Estas están regidas por la Cámara de Comercio Internacional. Es decir, que si nosotros tenemos una empresa, un negocio y pensamos en exportar, es necesario que nosotros sepamos qué son los Incoterms, para qué nos sirven, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y por qué son importantes. Y no solo porque son importantes, sino también porque se vuelven indispensables para realizar la exportación del producto que se ofrece, cumpliendo con todas las normas y exigencias al día. Conocer estos términos utilizados en los negocios a nosotros nos ayuda a que nos liberemos y nos sintamos libres de muchos líos en el futuro, especialmente cuando uno hace negocios internacionales, que estos son más delicados porque cada país tiene sus propias reglas y condiciones, y al final pues se vuelve imprescindible conocer todo esto para evitar problemas de logística futuras. Pues hablando un poco de la historia de los Incoterms, el término FOB en 1812 se comienza a usar en las cortes británicas. A este Incoterm FOB se le conoce como el primer antecedente de las famosas cláusulas de transporte, que hoy en día son conocidas como Incoterms. El FOB es el libre a bordo y era utilizado en transporte marítimo. En 1895, es decir, pasaron 83 años hasta que se creó este otro término, o el segundo término, que ahora se conoce como Incoterm CIF, que es coste, seguro y flete, y es utilizado también en transporte marítimo. ¿Por qué se crea este término? Porque el comercio internacional tomó un rumbo de expandirse. Entonces, por eso es que se crea este segundo término. El nacimiento de los Incoterms se da en 1936. La Cámara de Comercio Internacional decide publicar la primera versión con 6 Incoterms y una serie de reglas para su interpretación. Esto es importante porque aquí es la primera vez en la historia que se hace un esfuerzo global para estandarizar las prácticas de comercio internacional. Dentro de los 6 Incoterms que se incluyeron iba el CIF, que es coste, seguro y flete, transporte marítimo, o sea que es utilizado en el transporte marítimo. El FOB, que es libre a bordo, igual utilizado en transporte marítimo. El FAS o FAS, que es libre al costado del buque y también es utilizado en transporte marítimo. Y este es importante porque aquí se utiliza para las mercaderías especiales. ¿Qué significa? Que tienen una necesidad de carga particular. En 1953 se incluyen 3 nuevos Incoterms no marítimos. La primera revisión de los Incoterms llegaba tras la Guerra Mundial. Aquí el transporte ferroviario estaba creciendo y por eso es que se estaba expandiendo el transporte, digamos, terrestre. Entonces aquí es donde surgen estos 3 Incoterms, que son especialmente para el transporte no marítimo, que era el Free on Rail, que es gratis en el tren, que Free on Truck, que es gratis en el camión, y Delivery Cost Pays, que es costos de entregas pagados. Y también se añade el Incoterm XW, que es el más conocido como el Incoterm que se utiliza en fábrica. Y pues
Básicamente aquí culmina mi participación, espero les haya servido y pues los dejo con mi compañero Derek Josué Solórzano. Muy buenas, mi nombre es Deri Josué. Voy a seguir con los Icoter. Seguimos con el año 1976, donde se añade el Icoter FOV, donde se introduce, como les dije, el FOV para evitar la confusión en la interpretación del Icoter en el medio aéreo. Este nos ayuda a mejorar la administración de la carga, así evitar la confusión y todo estar bajo control. Seguimos con el siguiente año. En 1986 aumentó el aumento del tráfico de contenedores. Se crearon dos nuevos Icoters. Con la proliferación del tráfico de mercancía en contenedores se añaden dos nuevos Icoters, que es FRC, que luego se denomina FCA, y FCI, que hoy se conoce como CIP. Así mejoramos que los contenedores con los que se está trabajando no se vayan a confundir y evitar una entrega que no es. Seguimos con el siguiente. En 1990 se añade Icoter, adaptación al transporte intermodal. La decisión de 1953 es revisada por completo para adaptarse a los cambios en el transporte intermodal. Se añaden cambios para adaptarse al crecimiento uso del intercambio eléctrico de datos, EDI, que es un nuevo Icoter que adapta con el transporte aéreo, marítimo y terrestre, y así trabajar con los tres medios. Siguiente. En el año 2000 se añade el Icoter. Simplificación. Se simplifica el formato para que sean más fácil de usar y se distribuyen mejor la distribución de las responsabilidades durante despacho de aduana. Así los agentes aduaneros tienen les reducen mucho el trabajo, porque como la función de las aduanas es revisar el papeleo, todo lo que esté en orden, y así con este Icoter se trabaja mucho más fácil en estas zonas. Venimos con el año 2010, donde se añaden dos nuevos Icoter, DAT y DAP. Se eliminan 4 Icoter, DAF, DS, DQ, DDU, y se crean dos nuevos, DAT como les dije y DAP. El nuevo queda establecido en 11. Se añaden modificaciones que obligan al comprador, disculpen, y al vendedor a cooperar en el intercambio de información como medida de seguridad. Así se evita mucho como les dice, compro esto y no me lo mandan, entonces así la información que ellos me dan yo las tendré de todo el producto en el que se está moviendo. ¿Qué determinan los Icoters? El alcance del precio, lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el seguro, y asimismo quién contrata y paga el transporte. ¿Qué documentos debe terminar cada parte y el costo de los mismos? ¿En qué momento y dónde producen las transferencias de riesgo sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador? Los Icoters, como se ven, son algo muy importante. Se ven sencillos, pero a la vez son algo muy importante, como el alcance del precio, que hoy en día es algo que se ha mermado mucho. También con lo de la documentación, de tramitar cada parte y el costo de los mismos. Esto es un ajetreo bastante
eh, tedioso para mucha gente. Y hasta aquí mi presentación. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Leili Noemi Vázquez y yo les voy a hablar acerca de la importancia de los Incoterms. Los Incoterms son importantes porque son de conocimiento y aceptación mundial, desde Asia hasta América Latina. Esto permite que se reduzcan los riesgos de malos entendidos en negocios de exportación, evitando costos innecesarios e inversiones por estos posibles inconvenientes. Entre sus objetivos está facilitar el intercambio de mercancías entre las partes involucradas, como el comprador, vendedor y transportista, por medio de reglas no obligatorias que orientan a las partes involucradas en el comercio internacional. Ventajas y desventajas de los Incoterms. Las ventajas es que agiliza el proceso de negociación y logística con los proveedores en proceso de exportación. Sin los Incoterms, un contrato de compra-venta internacional no tiene validez alguna. Minimizan los riesgos dividiéndolos de una mejor manera entre comprador y proveedor. Simplifica los términos contractuales. Homologa los conceptos de compra-venta. Deja muy claras las responsabilidades de cada parte y es una respuesta a las diferencias legislativas. Desventajas. En realidad no existe una desventaja general en este proceso. Estas van apareciendo a medida que se lleva a cabo la negociación, ya que algunas Incoterms no presentan las mismas ventajas que otros. En estos casos se debe analizar cada factor para determinar aquellos bajos, los cuales trabaja la compañía en su diario proceder. La mayor desventaja se puede presentar en el momento de establecer las reglas del Incoterm para cada contrato. Esto significa que las desventajas dependen del tipo de negociación. ¿Qué regulan los Incoterms? Estas reglas regulan 4 aspectos básicos en un contrato de compraventa internacional. Y estos son la entrega de mercancías. Es la primera de las obligaciones del vendedor. La entrega puede ser directa cuando el Incoterms define que la mercancía se entrega al comprador, o indirecta cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, un transportista o un transitorio. La transmisión de los riesgos es un aspecto esencial de los Incoterms y no se debe confundir con la transmisión de la propiedad que queda regulada por la ley que rige el contrato. En general se basa que los riesgos, en la mayoría de los casos, también los gastos se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato y los Incoterms establecidos. El punto geográfico puede ser la fábrica, el mueble, la borda del buque, etc. Mientras que el momento cronológico está definido por el plazo de entrega de la mercancía. En suposición de ambos requisitos producen automáticamente la transmisión de los riesgos y de los gastos. La distribución de los gastos. Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poder la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra con los demás gastos. Existen 4 casos, los términos C, en que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es de origen. Esto se debe a usos tradicionales del transporte marítimo que permiten la compraventa de las mercancías mientras el barco está navegando, ya que la carga cambia de propietario con el traspaso del conocimiento del embarque. Los trámites de documentos aduaneros. En general, la exportación es responsabilidad del vendedor. Solo existe un Incoterm sin despacho aduanero de exportación, que este es el de fábrica, donde el comprador es responsable de la exportación y suele contratar los servicios de un transitorio o un agente de aduanas en el país de la expedición de la mercancía, que gestiona la exportación. Los Incoterms del 2020. A partir del 1 de enero del 2020 se hicieron vigentes los siguientes Incoterms. El EXW, que es el Incoterms de fábrica, el FCA,
el franco transportista, el CPT, transporte pagado hasta, el CIP, transporte y seguro pagado hasta. Estos que acabo de mencionar son de transmisión, riesgo, transporte de origen. El DAP, que es la entrega en lugar, el DPU, entregada en lugar de descargada, y DDP, entregada a derechos pagados. Estos tres son de destino. El FAS, franco al costado del buque, el FOB, el franco a bordo, el CFR, el coste y flete, y el CIF, que es el coste, seguro y flete. Estos cuatro son marítimos y son de origen. Muchas gracias, este es mi aporte a la exposición y los dejo con mi compañero Eugenio. Ok, y seguimos hablando sobre los Incoterms, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar sobre Incoterms del 2020, ¿verdad? Y como primero tenemos el EXW. ¿Qué quiere decir EXW, verdad? Es ex-works, o sea, en fábrica. ¿Y qué es lo que se hace aquí? ¿O de qué pretende? El vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, o sea, que la empresa personalmente se lo va a dejar a sus almacenes. Dice únicamente se ocupa del embalaje de la misma. También el comprador importador, o sea, que es diferente, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza al almacén y antes de cargarla. También el seguro no es obligatorio, pero contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. O sea que el contador es que asume el riesgo, ¿verdad? Y el ex-works, el tipo de transporte, podemos decir que es polivalente. El pago de transporte principal, o sea, es el comprador que lo hace, y también la transmisión y riesgo de transporte es el origen. También vamos a hablar sobre Incoterm FCA. ¿Y qué significa FCA? ¿Verdad? Es Free Carrier, que significa franco transportista. ¿Y a qué se refiere? O libre transportista, ¿verdad? Dice, el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costos y riesgo hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido. O sea que él asume todo durante el proceso. También dice que incluyó los costes del despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa del transporte interior y de la gestión aduanera de exportación. O sea que aquí cumplen dos papeles importantes, pero diferentes entidades o personas. También dice que excepto si el lugar es designado son las instalaciones del vendedor, o sea, del almacén, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, asumiendo el coste del comprador. O sea que aquí cada quien asume sus responsabilidades según sus papeles en esta parte de los Incoterms de Free Carrier. También dice que el comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara, por ser quien asume el riesgo cuando se cargara la mercancía en el primer medio de transporte. Y en el Free Carrier el tipo de transporte también es polivalente. El pago de transporte principal también lo hace el comprador y la transmisión del riesgo de transporte es el origen. También vamos hablando sobre los CPT Incoterms. ¿Y qué es CPT Incoterm? En inglés es Carriage Paid To y en español es transporte pagado hasta. ¿Y qué podemos decir aquí? Dice que el vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido. O sea, quiere decir que se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente gastos en destino. O sea, prácticamente toda la línea la asume el vendedor. También dice que el comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. Y aquí en Incoterm CPT el tipo de transporte es polivalente. El transporte principal es el vendedor. El pago de
transporte principal es el vendedor y la transmisión, riesgo de transporte, es siempre el origen. Y a continuación vamos a dejar a mi compañero. Hola compañeros y compañeras e ingeniero, soy Daniel Espinosa y voy a seguir con Incoterms CIP. CIP, Carriage and Insurance Paid, transporte y seguro pagados hasta. Esto quiere decir el vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino. Es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además el seguro que es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. Incoterms DAP. DAP, Delivered at Place, entrega en un punto. El vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Incoterms DPU. Deliver at Place Unloaded. Entrega en el lugar de descarga. El vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites de despacho de importación. Bueno compañeros, esta fue mi exposición. Los dejo con mi compañero Carlos Estrada. Voy a continuar hablándoles sobre lo que es la Incoterm DDP, entregado con derechos pagados. Aquí el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los derechos de exportación e importación, flete y seguro si se contratará, ya que el seguro no es una cuestión obligatoria. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. O sea que el vendedor puede ocuparse de todo en sí, pero aquí en esta parte del comprador, él puede ocuparse también de descargarla. Esa es una cuestión opcional. Luego tenemos también lo que es la Incoterm Fast, libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta entrega en destino, incluido el despacho de importaciones y el seguro si se contrata. Como les decía anteriormente, ya que este no es obligatorio, ¿verdad? Además asume los riesgos una vez la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Bien, esto yo les iba a hablar de estas dos, ahora va a continuar mi compañero José Antonio. Buenas, mi nombre es José Antonio Medina y les voy a seguir hablando acerca de los Incoterm. Entonces vamos a ver el Incoterm FOB, que en sus siglas significa en español libre a bordo. Más que todo, esto hace referencia a las obligaciones que tiene tanto el comprador como el vendedor, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su parte de obligaciones y así dependiendo de eso, así radica el precio final de un producto, dependiendo el Incoterm que utilicen, ¿verdad? Entonces en el vendedor, en la parte del vendedor asume, en este Incoterm, el vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía. Y en el momento en el que se transmiten también los riesgos, porque estos son riesgos que asume el vendedor para poder llevar bien su producto, ¿verdad? Entonces, así como también el despacho de exportación, todo esto lo genera el vendedor, y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte, si bien este corre por cuenta del comprador. Ok, bien.
En esta parte, cuando dice también se encarga de contratar el transporte, solo lo contrata, como que lo apalabrea. Entonces, pero quien realmente lo paga es el comprador. Y en las obligaciones del comprador, este se encarga de los costes del flete, ¿verdad? De descarga y los trámites de importación para que su producto entre a su país y a sus entregas a sus destinos, a sus clientes, a los que él ya tiene contactados. Así como el seguro de, si él lo quisiera contratar, un seguro que a él le tiene que contratarlo para que le asegure que su mercancía va a llegar bien, ¿va? Entonces, esta transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía ya está a bordo y cabe destacar que estas FBO, este Incoterm, se utiliza para las operaciones de compra-venta en las que se transporta la mercancía, que se utiliza más que todo por los barcos, ya sea por lo marítimo o algo fluvial, en un puesto de carga, un punto de carga. El FBO, el Incoterm libre a bordo, este es uno de los más utilizados. Y vamos a continuar con el Incoterm CFR. Este más que todo habla sobre los costos y el flete, y también tienen sus obligaciones tanto el vendedor como el comprador. Más que todo son riesgos, se habla más de los riesgos. Entonces aquí dice que el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, al lugar donde va a llegar la mercancía, donde va a estar ahí. Entonces esto incluye que el despacho de exportación también y los gastos en el origen, el flete, y generalmente son los gastos de descarga que estos se puedan generar, ¿verdad? Estos son los riesgos que asume el vendedor, así tanto como también el comprador tiene riesgos, y no tanto son riesgos, sino que son responsabilidades de él. Estas son responsabilidades del comprador en este Incoterm, porque él se ocupa de los trámites de la importación para que su producto ingrese y el transporte hasta el destino. Ya, ya lo habíamos hablado anteriormente eso. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, cuando está a bordo, por lo que, aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Más que todo está como ligado a contratar el seguro, porque así en cierta forma él asegura su producto, aunque no deja de tener riesgos aún así. Y estas más que todo son sus puntos de vista. Y los riesgos del vendedor es contratar transporte hasta el puerto de destino, como ya les digo, también entregar en la borda del buque, una responsabilidad del vendedor, y efectuar el despacho de su exportación, de lo que él está exportando. Y los riesgos y las responsabilidades del comprador en este Incoterm es contratar un seguro hasta el puesto de destino y efectuar el despacho de importación correspondiente. Tenemos el último Incoterm que estamos hablando de ellos. Entonces este Incoterm es el CIF. Este Incoterm habla del costo, seguro y el flete. Pues lo mismo, las mismas responsabilidades y obligaciones o riesgos que deben de tomar los vendedores y los compradores. Pues esto asume como un costo, seguro, flete, pues todos los gastos hasta la llegada al puerto del destino, incluyendo el despacho de exportación. Óigase bien, este Incoterm cubre estas partes: los gastos de origen, el flete, y generalmente, no regularmente, no, que es algo como que genera descarga, pero además originariamente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiere al comprador una vez la mercancía esté ya cargada a bordo. Pero vean que en este Incoterm el costo y el seguro y el flete va por parte del vendedor.
Significa, ¿qué sí puede significar esto? Que el producto que el vendedor está vendiendo está con un mayor precio, ¿va? Está con un mayor precio porque gasta más en poder exportar su producto. Y en la responsabilidad del comprador, es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta su destino. O sea, es menos el gasto. Como es menos el gasto para él, entonces él paga más, el comprador, y le da probablemente un incremento sustancial a sus productos que él está comprando. Entonces es quien asume los gastos de importación y los gastos de transporte hasta sus clientes que él tiene. Entonces es importante conocer cada uno de los tipos de fletes, de los tipos de Incoterm que hay, para así poder definir un mejor precio para los compradores. Gracias por su atención y esto ha sido nuestra exposición.